Hola, en esta tercera semana de operaciones en la guerra Rusia-Ucrania vamos a continuar con el seguimiento de la batalla en un periodo que va del 10 de marzo al 17 de marzo. Sin embargo, para esto vamos a hacer una pequeña introducción para hablar un poco del dispositivo militar ruso a través de sus distritos militares y también para mirar la organización tipo de un batallón de armas combinadas que tienen los rusos en su doctrina y que están aplicando justamente en Ucrania. Empecemos entonces con recordar un poco algo que había hablado en otros videos, que es la organización por distritos militares rusos. La gran extensión rusa, que es básicamente dos veces el tamaño continental de Estados Unidos, para que tengamos una idea, se divide en diferentes distritos militares. Para la situación de guerra, tan solo dos de esos distritos militares tienen un grado de compromiso. Es el Distrito Militar Sur, que es el que tiene el mayor peso operacional, y el Distrito Militar Occidental, que es el que estamos viendo, que está comprometido tan solo en una parte inicialmente, y es el eje de avance hacia Kiev. ¿Qué implicaciones tiene el empantanamiento ruso en la guerra? Que el tamaño del ejército ruso hoy no son los 4 millones de hombres del ejército ruso de antes o el ejército soviético, tan solo es un millón, tan solo entre comillas, pues un millón es bastante, pero para cubrir toda la extensión de Rusia y para, sobre todo, estar haciendo una operación militar de gran alcance, como es la que ocurre actualmente en Ucrania, sin duda no le convenía empantanarse y tardarse lo que se está tardando porque va a tener que mover tropa de refuerzo y equipo de refuerzo de otros distritos militares, especialmente del Distrito Militar Occidental. Este mapa nos deja ver un poco la organización y la composición de estos distritos militares rusos y es tomado del Instituto Holandés de Relaciones Internacionales, de donde también tomo la siguiente imagen que me parece muy interesante. Es la imagen que nos muestra la disposición original del 20º Ejército de Armas Combinadas. Recuerden ustedes que en esta organización rusa ellos crean distritos militares, cuerpos de ejército, ejércitos, se saltan en el nivel división, bajan a brigada, regimiento y batallón. Esa organización la vemos justamente acá. Aquí por ahí tan solo aparece una sola división, que es todavía una de los fósiles de la organización anterior, pero en su mayoría vamos a ver es dentro de este ejército de armas combinadas el nivel brigada, regimiento o batallón. Vemos también cómo es esa composición de armas combinadas y cómo operan, porque este está operando justamente en la guerra en Ucrania. Entrando de lleno en el seguimiento de la batalla, vamos a tener lo siguiente. Esta era la situación para el 9 de marzo. En este 9 de marzo, ¿qué tenemos? Aquí voy a empezar a apoyarme en el puntero láser. Tenemos 4 ejes de avance, dos que eran importantes, sobre todo este que era el de Kiev y este el Donbass. Este era el de Kiev, era el más importante. Estos dos ejes totalmente empantanados y dos ejes un poco más fuertes y un poco más exitosos tratando de auxiliar a estos ejes de avance lentos a la vez que logran cumplir sus objetivos operacionales y sus metas trazadas. Este eje, que tenía por misión inicial tomar Kharkov, ha tenido que empezar a desplegarse en el terreno ucraniano, enfrentando fuerte resistencia en Chernikov, en Sumy y en Kharkov. Si ven, son cuñas que aparecen en el frente de este eje de avance ruso. Sin embargo, han tenido algunos resultados y han tenido que empezar a repartirse para hacer ajustes operacionales y tareas secundarias, como por ejemplo este brazo que estamos viendo acá, es una brecha que logra abrir el ejército ruso entre Chernikov y Sumy, que sirve para dos cosas. Uno, para tratar de apoyar las tropas que están en dirección a Kharkov, y dos, tratar de hacer un embolsamiento, como lo estamos viendo ahí en el mapa, en la ciudad de Chernikov y crear una especie de sitio, llamémoslo así, lo cual es bastante recurrente, es muy visible en la doctrina rusa y en los manuales rusos, esta guerra de embolsamiento. Eso no es algo que los rusos estén improvisando. Posiblemente si caiga Kiev también va a caer Chernikov porque va a quedar totalmente rodeada. Sumy, por su lado, está haciendo su tarea. Los ucranianos allí están deteniendo el avance de este eje. Lo mismo en Kharkov, están deteniendo el avance de este eje. El eje del Donbass, bastante problemado, bastante empantanado, no ha logrado salir de allí. Ese eje nunca arrancó, llamémoslo así. Desde el primer día de operaciones quedó prácticamente como lo estamos viendo en el mapa del marzo 9. Y un eje desde el sur, desde Crimea, que ha tenido que cambiar sus objetivos operacionales, no apuntarle a Dnipro como era inicialmente los planes, renunciar al control, por ahora, renunciar al control de los puentes sobre el río Dnieper para irse en tres tareas, dividirse en tres tareas. Uno, ir a apoyar al eje de avance del Donbass junto con el eje de avance de Kharkov, que también viene en auxilio del Donbass. Tratar de empujar un poquito más al norte
y tratar de avanzar en dirección a Gerson, que ya lo consolidaron, y tratar de, bueno, lo consolidaron, no, lo ocuparon, no lo han consolidado, y tratar de avanzar hacia Odessa, que es el segundo de los puertos junto con Mariupol, el segundo de los puertos que los rusos esperan capitalizar, no tanto para neutralizar la acción de la Armada ucraniana, sino más bien para ganar puertos y ganar abastecimiento y mejorar sus condiciones logísticas que han sido fatales y de las cuales voy a hablar al final de esta presentación. Este es el eje de, esta era la situación, perdón, el mapa de situación para marzo 9. Una explicación también muy importante, ¿por qué estos dos ejes han sido mucho más dinámicos, a hoy todavía han sido mucho más dinámicos que estos dos? Da la casualidad que estos ejes, particularmente el del sur, incorporó muchos veteranos rusos de la guerra en Siria, por lo tanto tenían experiencia en combate. También su logística era mejor. A diferencia sobre todo del eje de avance de Kharkov, del eje de avance desde el Donbass, que no tenían la experiencia que ellos tenían. Para marzo 10 la situación era esta. Ya hay una presión mucho más fuerte sobre Mariupol, intentando hacer un cierre sobre la ciudad. Y hemos visto cómo desde marzo 10 para acá las acciones de fuerza sobre Mariupol se han incrementado, sobre todo bombardeando blancos civiles, hoteles, colegios, teatros, por ejemplo. Y también hemos visto cómo a partir de marzo 10 hay dos acciones que el eje de avance de Kharkov empieza a hacer. Intentar llegar lo más cerca posible de Kiev y por otro lado tratar de tomar el control de caminos que lo pongan en contacto con el eje de avance del Donbass. Eso lo vamos a ver justamente en el mapa. Para marzo 11 la situación no había cambiado significativamente. Este es marzo 10, este es marzo 11. Aquí, ¿qué estamos viendo tan solo? Estamos viendo dos cosas. Un tire y afloje en Kiev. El ejército ruso avanza en algunas regiones, la defensa ucraniana lo hace retroceder en otras. Y también un control de caminos más arriba de Mariupol. Este es el mapa de marzo 11, devolvamos un poquito, este es el mapa de marzo 10. Vemos cómo poco a poco empieza el control sobre caminos y carreteras. Para marzo 12 esta era la situación, un poco diferente a al día anterior a marzo 11, sobre todo por el tema de control de caminos, pero también por la pérdida de caminos que el día anterior habían logrado. Por ejemplo, para marzo 11 el eje desde Kharkov tenía la intención de continuar avanzando en dirección al Donbass, lo logran de cierta manera, pero pierden, o sea, lo logran hacia el occidente, pero pierden un pequeño tramo ganado en dirección al Donbass. Para marzo 12, para marzo 11, la situación alrededor de Mariupol sigue siendo la misma, básicamente, con un poco de control, muy poco de control sobre algunos caminos alrededor de la ciudad. Para marzo 13, la situación mejora un poco desde las perspectivas rusas, porque logran por fin conectar por tierra, y aquí lo estoy mostrando con el puntero láser, logran conectar por tierra el eje de Kharkov con el eje del Donbass. Si nos devolvemos al marzo 12, esto no estaba, si se dan cuenta. Para marzo 13 ya hay una conexión por tierra entre estos dos ejes. Eso en principio iba a mejorar la condición del eje del Donbass, no la mejoró sustancialmente o no la mejoró totalmente, pero sí al menos le dio una posición de ventaja a las tropas rusas en este punto. En Mariupol vemos la concentración de tropa rusa alrededor de la ciudad y un avance muy lento en control de caminos de Gerson hacia el noroccidente. Para marzo 14 vemos una mayor acumulación de tropa alrededor de Mariupol. Aquí está en este momento uno de los principales esfuerzos de la campaña. Y vemos cómo también se incrementa el tire y afloje alrededor de Kiev. Este es marzo 14, este es marzo 13, este es marzo 12, este es marzo 11. Vemos cómo alrededor de Kiev se han dado ciertos movimientos, ciertas escaramuzas muy pequeñas porque la resistencia, o ciertos avances, perdón, muy pequeños porque la resistencia ucraniana en la ciudad ha sido bastante fuerte. También de marzo 13 a marzo 14 se puede evidenciar un intento ruso también por generar un embolsamiento alrededor de Sumy. Si ustedes se dan cuenta, esta es la cuña que le está poniendo Sumy al ejército ruso, pero vemos también cómo por la retaguardia de Sumy empiezan los rusos a avanzar, este es marzo 13 y este es marzo 14, empiezan a avanzar intentando cerrar ese espacio y conectarse con el eje que está en el occidente, en el noroccidente de Sumy. En Kharkov, sin embargo, no hay mayor avance, no hay un avance significativo. Para marzo 15 la situación es esta, continúan el contacto por tierra entre el Donbass y el eje de avance de Kharkov, ¿sí? Continúa el contacto por tierra y hay un pequeño logro, una pequeña conquista territorial
en el oriente de Jersón al occidente de Zaporilla, que aquí no estaba, aquí sí, ¿sí? Este es el marzo 14, aquí estoy marcándolo con el puntero láser, este es el marzo 15. De nuevo, este eje ha sido uno de los más dinámicos y es de los, junto con el de Kharkov, son los dos únicos que han tenido algún tipo de éxito territorial. Para marzo 16 vemos cómo el embolsamiento alrededor de Sumy empieza a coger mucha más forma. Vemos también cómo un embolsamiento alrededor de Chernikov empieza a tomar forma. Vemos cómo los contactos entre el eje de Kharkov y el Donbass intentan apoyarse en vías adicionales a las que ya se habían logrado en los días anteriores. Y también vemos cómo se empieza a generar otro posible embolsamiento, ahora a través del control de estas carreteras que vienen desde Kharkov bajando hacia el sur y un control de caminos desde Mariupol hacia el norte, posiblemente para intentar embolsar también, hacer un embolsamiento un poco más grande acá y acabar de desempantanar las tropas rusas atrapadas en este punto. Para marzo 17, la situación sin embargo no cambia tanto a marzo 16, si se dan cuenta es básicamente lo mismo, previendo para la semana entrante una mayor presión hacia las bolsas de Chernikov y de Sumy, y esto también implicaría mayor presión hacia Kiev. Posiblemente veamos arrancar, por fin, después de 3 semanas, el eje de avance del Donbass, que ha estado absolutamente quieto. Esta es la comparación entre febrero 25 y la situación a marzo 17, con lo cual se ratifica lo que hemos planteado. El eje de avance norte, que iba en dirección a Kiev, no solamente se empantana, sino que pierde tierra, ¿sí? En comparación con marzo 17, un eje de avance de Kharkov que tiene que cambiar sus tareas operacionales y partirse en 3, ir a apoyar las tropas que están atacando Kiev, tratar de responder a su área de responsabilidad y también tratar de auxiliar las tropas que están empantanadas en el Donbass. Y el eje que más ha avanzado posiblemente ha sido el de los veteranos rusos de la guerra en Siria, que es el de Crimea, que va justamente también haciendo ajustes operacionales, ya no en dirección a Dnipro, sino tratando de partirse como un abanico, tratar de ir a apuntarle a Odessa, apuntarle a apoyar al eje del Donbass y sobre todo lograr capturar Mariupol y seguir avanzando, seguir empujando hacia el norte. También estas 3 semanas que nos ha dejado una tremenda catástrofe, digo yo, logística para el ejército ruso. Ha sido incapaz de mantener la velocidad de avances, no solamente por la dificultad de los combates, sino también por la dificultad del abastecimiento logístico, la dificultad de los repuestos. Han sido muchas las escenas donde soldados rusos dejan abandonado equipo de guerra, equipo de combate, porque se les descomponen, se les dañan por el camino y no tienen cómo ponerlos a andar nuevamente. No tanto por ausencia de munición, sino sobre todo falta también de combustible y falta de repuestos y falta de la capacidad de mantener ese movimiento. Simultáneo a estas dificultades logísticas aparecen el fin del invierno, que dificulta también la operación. Estamos entrando en la primavera, no está de lleno la primavera, es una etapa que es entre invierno y primavera, pero ya el hielo se está derritiendo, por lo tanto el avance se dificulta más, es terreno pantanoso, es un barrial tremendamente fuerte, y esto va a dificultar todavía cada vez más el avance por tierra. Simultáneamente a esto, en estos 3 semanas, 5 generales rusos abatidos. Esto que hemos visto en el mapa, estos generales rusos, estas dificultades logísticas, lo que nos muestran es que los rusos están seriamente empantanados en Ucrania. O sea, no es como plantea Putin, que se están logrando los objetivos que se habían trazado, los objetivos operacionales, que esa es la velocidad de avance del ejército ruso. No, eso es una absoluta mentira. O sea, usted después de 3 semanas tener 5 generales abatidos, pues no es un indicador bastante bueno, ¿no? Y ver en el mapa que de esos 4 ejes de avance, 2 se empantanaron y los otros 2 tuvieron que cambiar sus objetivos operacionales para ir a apoyar a los otros, y demorar más el avance, pues eso tampoco es un buen síntoma. Entonces realmente el ejército ruso está bastante empantanado. ¿Qué podemos entonces concluir o hacer un gran balance general? Hay un control territorial absolutamente lento por parte de los rusos. No ha habido la posibilidad de generar un control en amplias zonas del territorio ucraniano. Antes, al contrario, han tenido unas pérdidas muy fuertes. El día de ayer, el mando ucraniano, en su parte diario a la OTAN, envía unos datos
yo no les daría un crédito al 100%, posiblemente estén un poco inflados, pero aún así envío unos datos de pérdidas de los rusos en combate que vale la pena analizar. Para los ucranianos, los rusos han perdido 86 aviones de combate, 108 helicópteros, 444 tanques, 1.435 vehículos blindados de personal de transporte de tropa, 201 sistemas de artillería, 43 sistemas de defensa aérea, 864 vehículos de otro tipo, un número significativo de drones, 11 de hecho, embarcaciones 3, y un número estimado de bajas entre heridos, muertos y capturados de 14.000. Posiblemente todos estos datos son pérdidas rusas, ¿no? Obviamente, que reporta el mando ucraniano. Posiblemente estos datos sean un poco exagerados, ¿no? Un poco inflados. Muy seguramente lo sean. Pero, sin embargo, que los rusos están empantanados y están perdiendo más de lo que inicialmente habían pensado, eso es totalmente cierto. Por otro lado, no hay supremacía aérea por parte de Rusia. Así los rusos salgan a decir que es que al final están preservando su equipo de superioridad aérea, que no están entrando a hacer combate aéreo, al tradicional dogfight, no. Pero aunque los rusos digan esto, han perdido equipo, y sobre todo han perdido equipo a partir de armas ucranianas de ataque tierra-aire y con actos de sabotaje. Y no hay superioridad aérea, los rusos no han logrado superioridad aérea en Ucrania. Puede ser también que el tema de la inexperiencia sea una explicación. Y es que aunque los rusos hacían ejercicios militares como el tradicional ejercicio Zapat, también es cierto que los rusos no tienen una experiencia amplia y una costumbre muy amplia de hacer ese tipo de ejercicios militares que comprometan al poder aéreo. Otra de las conclusiones a hoy es que las tropas más experimentadas, o sea, los veteranos de la guerra en Siria, los que van desde Crimea, esos son los que van avanzando desde Crimea, han tenido un mejor desempeño, han tenido que apoyar a otras unidades mucho más débiles, obligando a hacer ajustes operacionales en sus tareas iniciales. Y aquí hay, sin embargo, dos conclusiones que me parecen más que las anteriores, estas dos me parecen las más importantes, y es que posiblemente qué vamos a ver a continuación en los siguientes días. Por un lado, tal vez los rusos se sientan presionados a incorporar con más ahínco que antes a la batalla agentes dinámicos como milicias, mercenarios y material pesado, para tratar de desempantanar las tropas que están allí trabadas. Pero más allá de eso, viene el factor llamado Vladimir Putin. Y es que Vladimir Putin no es una persona que culturalmente esté acostumbrada a perder. Y muy seguramente, viendo el empantanamiento de sus tropas, se le ocurra recurrir a algo que no haya empleado ahorita hasta el momento, a algo drástico, algo trascendental, y que a juicio de Putin pueda llevarle a la victoria. No estoy diciendo que vaya a emplear armas nucleares, o al menos no las estratégicas. Ya la probabilidad de empleo de armas tácticas ya no es altamente improbable, sino puede ser básicamente improbable. O sea, puede subir un poco el nivel de probabilidad sin que sea algo que vaya a ocurrir a la vuelta de la esquina. Pero de hecho, inteligencia aliada estaba mencionando, inteligencia de la OTAN, estaba mencionando que sí había un riesgo que los rusos emplearan, por ejemplo, armas químicas. Total, es muy difícil analizar a Putin, es muy difícil leer a Putin, es muy difícil asumir qué está pensando. Y lo único es que es una persona que no está acostumbrada a perder y en este momento está perdiendo. Vamos a ver cómo logra lidiar con eso. Muchísimas gracias y pues atentos para el siguiente video que vayamos a hacer sobre el tema Ucrania-Rusia y en general sobre temas estratégicos. Muchísimas gracias.